Hola, soy Alfredo Ruiz y este es mi comentario. ¿Cuántas veces nos hemos topado con esto que dicen los socialistas de que es que eso no es verdadero socialismo? Yo siempre digo, claro que es verdadero socialismo, porque para saber si es verdadero socialismo tiene que haber fracasado, porque el verdadero socialismo es imposible. ¿Y por qué es imposible? Los capitalistas decimos que el socialismo es imposible por la imposibilidad del cálculo económico. O sea, no es posible tener una economía centralizada bajo el poder de una sociedad, bajo el poder de una junta de trabajadores o bajo el poder del Estado, sino que lo que hace que realmente las cosas funcionen en el sentido individual es la libertad económica. Pero también he escuchado a muchos capitalistas decir, es que eso no es verdadero capitalismo. Y esto es cierto. En realidad, tanto los socialistas como los capitalistas tenemos razón. No existe un verdadero capitalismo como tampoco existe un verdadero socialismo. Porque tanto los capitalistas como los socialistas tenemos una idea de lo que es el verdadero capitalismo. Déjeme explicarle. No voy a explicar lo que es el verdadero socialismo, pero sí voy a explicar lo que es el verdadero capitalismo. El verdadero capitalismo es el capitalismo de libre mercado, basado en esencia en contratos voluntarios y el principio de no agresión. Significa que hay una libertad económica y hay una libertad social para que la gente pueda hacer lo que quiera. Todas las relaciones que emanan de esta libertad tienen que ser voluntarias. Y además, todas estas relaciones voluntarias de libertad tienen que estar bajo el principio de no dañar a los demás, ni en sus bienes, ni en su propiedad, ni en su persona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un capitalismo en donde la propiedad privada existe. Yo defiendo mi propiedad del abuso de otras personas. Pero en realidad hay una sociedad así y la respuesta es no. No existe esa sociedad. Este es el ideal. Los socialistas tienen una idea de lo que debe ser el socialismo. La verdad que a mí me confunde mucho lo que los socialistas quieren. Porque lo que parece ser es que existe un socialismo donde la sociedad dice algo, pero en realidad todos son iguales y como todos son iguales, la verdad que no lo entiendo. Pero lo que sí puedo entender es algo muy sencillo. Existe un camino que va de un lado al otro. O sea, existen lugares en donde hay mayor libertad económica, existen lugares donde hay mayor libertad social, existen lugares donde hay menos libertad económica y menos libertad social. Por ejemplo, Singapur es un país en donde hay bastante libertad económica, pero la libertad social está muy restringida. Sin embargo, económicamente, Singapur es un país muy avanzado. Es un país casi de primer mundo de Asia. Esto le pasa a Hong Kong. Hong Kong es un país donde la libertad económica es muy grande, pero como están bajo el control de China, la libertad social está un poco restringida. Pero es uno de los países más ricos de la Tierra. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo saber cuándo hay verdadero capitalismo y cuándo hay verdadero socialismo? En realidad no lo podemos saber. Lo único que podemos hacer es medir la libertad económica y la libertad social. ¿Cómo se mide la libertad económica? Bueno, principio es cómo un individuo puede hacer los negocios sin que el gobierno le estorbe. Donde hay menor regulación en materia económica es un país con mayor libertad económica. Donde hay mayor regulación económica es un país con menos libertad económica. Por ejemplo, en un país en donde no esté prohibido el aborto, por ejemplo, es un país con menor libertad social. Pero a lo mejor los impuestos son muy bajos, casi no hay que cumplir con regulaciones y puedes poner el negocio que tú quieras, en donde tú quieras. Entonces es un país con mucha libertad económica. Entonces lo que hay que ver es exactamente qué es hacia dónde se inclina, si se inclina más hacia el capitalismo, aunque nunca sea el verdadero capitalismo, o si se inclina más al socialismo, donde hay menor libertad económica. Ahora, muchos socialistas querrán decirme ahorita, no, pero el socialismo no se trata no nada más de libertades, o no se trata de eso. Es muy sencillo. Lo que a mí me gusta usar, en más que la palabra capitalismo o capital de socialismo, es libertad económica. Entonces, yo quiero un país donde haya mayor libertad, tanto social como económica. Pero si los socialistas tienen una idea de cómo debe ser el mundo, yo no tengo ningún problema con eso. Si ellos quieren que el mundo sea socialista, a mí no me molesta. A mí lo que me molesta es que a mí me quieran incluir en ello. Y esto es muy importante porque, mire, el otro día estaba yo criticando a los nazis. Los nazis son nacionalsocialismo. Tienen la palabra socialismo en su nombre. Pero alguien me decía, no, es que esos no son verdaderos socialistas. Y yo dije, ¿cómo que no son verdaderos socialistas? Pues si ellos mismos se llaman así socialistas. Hitler se decía a sí mismo socialista. Pero este es el punto. El punto es que Hitler tenía una idea de lo que era el socialismo. Y la mayoría de los socialistas tienen una idea de lo que es el socialismo para ellos.
Entonces, cuando Hitler dice que es socialista, pero no sigue las ideas de los otros socialistas, no es socialista, aunque él se diga socialista. Entonces, los socialistas tienen diferentes nombres para esas cosas que no son socialismo, como nosotros los capitalistas también lo tenemos, hemos de decir, voy a aclarar. Ellos le dicen que es fascismo, ellos dicen que es neofeudalismo, ellos dicen que es marxismo, comunismo o cualquier otra cosa, pero mire, es difícil distinguir exactamente de qué se trata. Por ejemplo, para mí un socialista es aquel que controla la economía de manera centralizada, pero que el gobierno o el Estado controle la economía de manera centralizada para un socialista no es socialismo, sino que lo debe controlar la sociedad. Pero ¿cómo la sociedad podía controlar la economía centralizada? No hay manera que la sociedad lo haga, a menos que cada uno de los seres humanos nos pongamos de acuerdo en que eso es lo que queremos, cosa que lo veo muy difícil, o que alguien nos obligue a seguir esas ideas. Y eso es normalmente lo que los socialistas hacen. Lo que los socialistas quieren es en principio obligarnos a todos a usar sus ideas. Eliminar la propiedad privada, por ejemplo. Pero ¿cómo se elimina la propiedad privada? La única manera de eliminar propiedad privada es a través de la violencia. Forzar a las personas que tienen cosas a quitárselas. Pero eso no es libertad económica. Tú le quitas los bienes a las personas, lo que esas personas van a hacer. Si tú dices, le voy a subir los impuestos a los ricos pueden hacer dos cosas. Aguantarse y hacerse pobres, o tomar sus cosas e irse, que es lo que normalmente hacen. Cuando los ricos se sienten amenazados, lo que hacen es tratar de copar al gobierno o tratar de meterse en el gobierno para controlarlo y evitar que les quiten sus cosas. Es lo que nosotros los capitalistas llamamos capitalismo de compadres o crony capitalism. O lo que hacen es agarrar sus cosas e irse. Por eso cuando la economía de un país comienza a deteriorarse, a los que más les pega son a los pobres. Por ejemplo, en Venezuela estoy seguro que los que más han sufrido son los pobres, porque las altas sociedades en Venezuela seguro lograron escapar, lograron salirse del país. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando viene el desastre económico, como sucede en Venezuela, los socialistas dicen, no, es que eso no es verdadero socialismo porque el gobierno se volvió corrupto. Entonces, dice uno, pues es que eso es lo esperado. Si tú tratas de quitarle las cosas a la gente por la fuerza, la gente va a tratar de defender sus cosas. Y una manera de defender sus cosas es usando la corrupción. Porque hay que entenderlo, la libertad económica no necesita de gente buena. El capitalismo no está basado en la idea de que la gente va a ser buena. No, el capitalismo se basa en que la gente es mala. Y como la gente es mala, puede llegar a ser mala, y hay gente mala en el mundo, no todos, pero sí hay gente así, no puedes poner a una persona a controlar a todos los demás. No puedes poner a una persona a que le quite los bienes a los demás. Porque lo que sucede en principio es que esa persona puede llegar a ser mala, puede dañar a los demás. El capitalismo se tarda en esencia. Cuando tú hables de capitalismo, del verdadero capitalismo, tienes que entender que es cuando se acerca más a la idea de que cada quien haga lo que quiere, respetando el principio de no agresión y respetando la propiedad privada. Y cuando se vuelva hacia el lado contrario, o sea, donde la gente esté controlada por algo o por alguien o por un grupo o por la sociedad, eso no es capitalismo, se aleja de la idea general de lo que nosotros consideramos capitalismo. A lo mejor si tú dices que la propiedad privada es robo y se le tiene que quitar la propiedad a todos, para nosotros eso es socialismo, porque estás tratando de quitarle su propiedad a la gente. Si tú dices que, por ejemplo, que no debe haber lucro y que nadie debe lucrar con la medicina, con la comida, pues lo que estás diciendo es una idea socialista. Le estás tratando de decir a la gente lo que tiene que hacer con su propiedad privada. Toda idea que tenga por objeto decirle a los demás qué tienen que hacer con su propiedad es socialismo. Ahora, podemos decir que hay gente que quiere decirle a la gente qué tiene que hacer la sociedad por el beneficio de la sociedad. Te voy a quitar tus cosas, te voy a dejar que no lucres, te voy a obligar a hacer ciertas cosas, te voy a quitar tus cosas porque tienes mucho, lo que tú quieras. Pero es en beneficio de la sociedad, es en beneficio de todos los demás. Eso es socialismo. Ahora, si tú dices, no, es para beneficio del Estado. El Estado es lo que tiene que hacer, es el controlar la economía, y una vez que el Estado controla la economía, repartir los beneficios de esos beneficios económicos que van a emanar del control del Estado para repartirlo entre la sociedad, para que haya un reino de igualdad. Eso es socialismo. Mucha gente dice que esto es fascismo, porque en realidad el Estado es el que está controlando, no la sociedad, sino el Estado, en representación de la sociedad.
Y hay uno que dice, no, lo que pasa es que lo que debe pasar es que se deben eliminar las clases sociales y todos vamos a ser iguales y cada quien según sus capacidades y cada quien según sus necesidades, y vamos a crear un sistema en donde todos tengan lo mismo y todos tengan que trabajar igual, y si tú trabajas X lo mismo, comunismo. No importa si lo llamas marxismo, no importa si no haya libertad, es intervencionismo económico, y el intervencionismo económico no funciona. Para que funcione necesitas saberlo todo, y no es posible saberlo todo. Y como no lo sabes todo, al tratar de aplicar tus ideas por la fuerza o tratando de convencer a la gente inclusive, no vas a poder lograrlo. Ahora, ya por último, muchos dicen que el capitalismo es malo y la evidencia es que quitando los capitalismos y quitando los socialismos, las palabras estas, la evidencia es indiscutible. Aquí no es que yo piense o yo crea o yo me imagino o yo pienso que es bonito. No, aquí la evidencia es contundente. En los países en donde hay mayor libertad económica y también mayor libertad social son los países en donde menor desigualdad económica y social hay. Es en los países en donde menos pobreza hay. No desaparece la pobreza, pero podemos explicar por qué no va a desaparecer la pobreza nunca. Y en los países en donde se trata de controlar la economía, donde el gobierno trata de generar un plan económico quincenal o anual o de cada 6 años, hay mayor, o donde el gobierno trata de tener el control ya sea para sí mismo o para la sociedad, terminan en pobreza y son los países más pobres sobre la tierra. Entre más control, o sea, menos libertad haya, hay mayor pobreza, y entre mayor libertad hay mayor riqueza. Esto es un hecho contundente. Esto está probado en la historia. No ha habido nada, no hay ningún ejemplo que contradiga esto que estoy diciendo. Muchísimas gracias.